Hola a todos, en este video estaremos considerando las respuestas del estudio de la revista del 1 al 2 de junio 2024. Amigos hermanos, ¿cómo están? Espero estén bien, sean bienvenidos una vez más. Vamos entonces a dar inicio. Tenemos el artículo número 12 con el tema Quedémonos en la luz, evitemos la oscuridad. Texto temático. En un tiempo, ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz. Efesios 5:8. Este estudio se enfoca en qué aprendemos de lo que Pablo dijo sobre la luz y la oscuridad en la carta a los Efesios capítulo 5. Y quizás pensamos que estar en la luz es nada más por estar en las reuniones o estar de vez en cuando en la predicación. Veremos que alguien podría estar en las reuniones, incluso en la predicación, y aún así no estar en la luz. Vamos a ver de qué se trata. Párrafos 1 y 2. Parte A. ¿Cuándo, dónde y por qué escribió Pablo la carta a los Efesios? Respuesta. Fue entre el año 60 o 61 de nuestra era. ¿Dónde? El apóstol Pablo estaba preso en una casa en Roma. ¿Y por qué? Porque quería animar a sus hermanos, es decir, escribió la carta porque quería animar a los hermanos, pero como no podía visitarlos en persona por su arresto, les escribió varias cartas. Parte B. ¿Qué preguntas vamos a responder? Número 1. ¿Por qué les escribió a aquellos cristianos ungidos sobre la luz y la oscuridad? 2. ¿Qué podemos aprender todos los cristianos de los consejos que les dio, sin importar si alguien es ungido, o de las otras ovejas, o alguna esperanza, o algún privilegio especial, o si llevamos años en la organización o estamos empezando? Podemos aprender lecciones valiosas. Vamos entonces al primer subtema, de la oscuridad a la luz. Párrafo 3. ¿Qué ejemplos utilizó Pablo en el capítulo 5 de Efesios? Respuesta. Él usó la luz y la oscuridad como ejemplos para explicar el cambio tan grande, tan radical, que algunos habían hecho. Párrafo 4. ¿Por qué puede decirse que los efesios estaban en oscuridad religiosa? Bueno, porque antes de entrar a la congregación cristiana y aprender de Jehová, aprender de las Escrituras, aprender de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías, estaba más reciente y sin duda había más información reciente en aquellos días en comparación con hoy. Ellos eran personas politeístas, es decir, muchos dioses. Tenían muchas creencias religiosas, eran muy supersticiosos y practicaban la magia. De hecho, estaba el famoso templo de una diosa, de la cual vendían pequeños mini templos. Otro comentario. Sus habitantes eran muy conocidos por practicar la magia, y podemos ver esto en Hechos 19. 19 dice: muchos de los que habían practicado la magia juntaron sus libros y los quemaron y calcularon el precio y valían 50,000 monedas de plata. Un detalle de este texto es que habla de 50,000 monedas de plata. Si hiciéramos una conversión, esto equivaldría a trabajar 137 años, así nada más, 137 años diarios sin descanso de trabajo para poder juntar, reunir el valor de aquellos libros de magia. Valían miles y miles de dólares, por ejemplo. Bueno, hemos visto esto, entonces, solo recapitulando, al vivir en creencias religiosas, politeístas, falsas, supersticiones, espiritismo, magia, al estar envueltos en todo esto, el apóstol Pablo les dijo que estaban en oscuridad religiosa. Pero
según ellos, los que practicaban esto, ellos estaban haciéndolo bien. Vamos ahora a ver el 5. ¿Por qué puede decirse que los efesios estaban en oscuridad moral? Porque las personas de Éfeso eran personas muy inmorales. Y cuando decimos inmorales, estamos hablando de que ellos cometían fornicación, adulterio, y cosas que hoy son normales y que el mundo promueve. Y dice, estas personas de Éfeso no sentían la más mínima vergüenza o remordimiento de lo que estaban haciendo. No distinguían lo bueno de lo malo. Para ellos eso era normal, de lo más normal. Para nosotros es algo que nos escandaliza, pero para ellos era de lo más normal. Por eso Pablo les dijo que por esta inmoralidad, que es muy abarcativa, con el mismo género, el sexo opuesto, incluso menores, para ellos era de lo más normal. Pablo les dijo, estaban en oscuridad. Otro comentario. Las obras de teatro y las celebraciones religiosas giraban en torno a lo inmoral. Otro comentario. La gente había perdido todo sentido. Como dice una expresión, habían perdido la brújula de la moralidad. Una expresión que literalmente significa que habían dejado de sentir dolor. Para ellos todo era válido, todo era permitido. Hoy, en algunos países no, pero hay otros países de primer mundo que ya están empezando a promover este tipo de inmoralidad desde las escuelas y lo hacen como algo normal. 6. ¿Por qué les dijo Pablo a los efesios, ahora son luz? Porque algunos efesios habían salido de toda aquella oscuridad, de toda aquella inmundicia, de aquella inmoralidad, de aquella religiosidad politeísta, de todo aquel espiritismo, y habían pasado de estar en aquella inconsciencia espiritual para con Dios a tener conciencia de su necesidad espiritual para con el Dios verdadero. Habían empezado a vivir de acuerdo con la palabra de Dios, que era como una luz, como dice el Salmo 119-105. Son palabras que hemos leído en otras ocasiones, pero es bueno leerlo. Tu palabra es una lámpara para mi pie. Note, para el pie, solo para el pie. Pero luego dice, pero una luz para mi camino. Entonces, la palabra de Jehová no solo nos ilumina nuestro pie, sino también a futuro, a más alcance. Como vemos, en conclusión, habían dejado atrás las prácticas religiosas falsas, el espiritismo, que también es una forma de religión, y la conducta inmoral. Ya mencioné, esto abarca muchas prácticas. En vez de eso, estaban imitando a Dios, como dice Efesios 5:1. Entonces, hermanos, recapitulando, podemos ver cómo estar en la luz tiene que ver con rechazar, no practicar la inmoralidad o prácticas religiosas que son contrarias, como el espiritismo. Pero no es nada más de decir que no lo practicamos, sino dice, en vez de eso, que practicamos los mandamientos de Jehová, su palabra. Por eso el salmista dijo muchas veces que los mandamientos de Dios eran más dulces que la miel, y que la palabra de Jehová era una luz para su vida. Evidentemente, la persona que está bajo la luz, está recibiendo la luz, está iluminada. No estamos diciendo, como en el mundo hablan de iluminados, en otro contexto, en otro sentido. Ahora que hemos visto esto, vamos a pasar al párrafo 7. ¿En qué se parece nuestra situación a la de los cristianos de Éfeso? Bueno, esto puede variar de hermano a hermana,
Pero antes de aprender la verdad, estábamos en oscuridad religiosa y moral. Algunos tal vez celebraban fiestas religiosas falsas, incluso espiritismo, y como es normal, una cosa trae a la otra. Otros quizás practicaban una vida inmoral, y no pensamos que porque alguien nació en un hogar cristiano, automáticamente está en la luz. Hay quienes nacieron en un hogar cristiano, tuvieron un tropiezo, se fueron al mundo y practicaron todo esto que estamos viendo, así que pasaron de la luz a la oscuridad y después terminaron regresando. Entonces estaban en la luz, fueron a la oscuridad, pero afortunadamente volvieron a la luz. Otro comentario. Cuando conocimos a Jehová, cuando conocimos de la Biblia, cuando conocimos de nuestro Señor Jesucristo, cambiamos nuestra forma de vivir y empezamos a seguir sus normas sobre lo que está bien y lo que está mal, lo que incluía nuestro arreglo personal, nuestro vocabulario, nuestras palabras, nuestra forma de ver la vida, totalmente cambió. Y como dice Isaías 48:17, esto nos ha hecho reconocer que lo que Jehová nos dice es para nuestro propio beneficio. ¿Y qué beneficio es ese? Hay varios beneficios prácticos, pero uno de ellos es la paz mental. No todos los que han oído hablar de Jehová y han estudiado la Biblia han llegado a esa conclusión o han reconocido que es para nuestro beneficio. Y esto es normal. Es como no todos los hijos reconocen que sus padres han trabajado y los han cuidado para su propio beneficio. Hay hijos que son muy rebeldes y en ocasiones tienen que pasar por muchas situaciones para que algún día reconozcan lo que sus padres han hecho por ellos. Entonces no todas las personas reconocen que los mandamientos de Dios son para nuestro beneficio. Vamos ahora a la imagen y aquí vemos a Pablo en un arresto domiciliario en Roma. Los consejos tan amorosos que Pablo le escribió a los efesios son muy útiles para nosotros y vemos una copia antigua de una carta que él escribió a los efesios. Entonces, vamos a ver ahora evitar la oscuridad. Hemos visto sobre la luz y a modo de repaso, hermanos, aquí vemos que Pablo, aunque estaba en arresto domiciliario, él utilizó los medios que tuvo para animar a sus hermanos. Entonces nosotros pudiera ser que por la edad, por una enfermedad, estemos confinados en casa, pero podemos usar los medios que tengamos para para animar a los demás, para animar a nuestros hermanos en el buen sentido de la palabra. Vamos entonces ahora al párrafo 8. Tenemos la lectura de Efesios 5:3 al 5, párrafo 8, y dice el texto que la inmoralidad sexual, cualquier clase de impureza o la codicia ni siquiera se mencionen entre ustedes como es propio de personas santas, que tampoco haya comportamiento vergonzoso, ni palabras insensatas, ni bromas obscenas, cosas que no son apropiadas. En vez de eso, den gracias. Porque ustedes saben y entienden muy bien que nadie que sea sexualmente inmoral, nadie que sea impuro y nadie que sea codicioso, que es ser idólatra, tiene herencia en el reino del Cristo y de Dios. Entonces, según estas palabras, ¿qué tenían que evitar los efesios? Y aquí vemos la palabra inmoralidad. Hay un glosario en la Biblia con referencias que, en la Biblia, ahora todas las Biblias de la versión revisada, la versión más reciente en español, traen un glosario y podemos ver que la palabra inmoralidad es muy abarcativa. Es decir, usamos una sola palabra para abarcar varias praxis, varias prácticas, desde adulterio, desde fornicación. Pero ¿qué hay si alguien dice que estuvo con alguien de su mismo género? ¿Cómo se ve eso? Bueno, ahí también explica que eso forma parte de la inmoralidad que aquí Pablo está aludiendo. Y hemos mencionado, hermanos, en otros estudios, lo mencioné al principio de este video, que alguien
en la congregación, podría tener privilegios, podría tener cargos religiosos, podría ser muy respetado, ser una figura pública, ser muy famoso en la congregación donde está, en el circuito donde está, y puede hacer que hasta sea precursor y participe en la predicación cada semana, pero si esta persona, mire, en el peor de los casos, hasta puede hacer que participe de los emblemas, pero si esta persona en privado practica la inmoralidad, esta persona está viviendo una doble vida. No está en la luz. Tiene un pie en la luz, pero tiene otro pie en la oscuridad. ¿Por qué? Porque está llevando una doble vida. Y no importa si la persona a sí mismo se autoengaña diciendo, bueno, pero tengo mis privilegios, y media vez yo predique y vaya a las reuniones, Dios perdona mi doble vida, Dios perdona mi inmoralidad. Pues a la luz de las escrituras esa persona se está engañando. ¿Por qué? Porque dice el texto al final, cualquiera, dice, que practica estas cosas, tiempo presente, dice, no tiene herencia en el reino del Cristo y de Dios. Entonces, hermanos, una persona con conocimiento que lleva una doble vida, ya sea de adulterio, de fornicación o hasta inmoralidad con el mismo género, esa persona está en una posición muy peligrosa, no por ser descubierto por los ancianos, eso es lo de menos. Lo más importante es ante Jehová, su posición espiritual delante de Jehová. Vemos que su vida eterna de esta persona está peligrando. Y hay quienes han caído en un estado de inconsciencia que han llegado a la conclusión, y esto lo dicen con las personas con quienes ellos se involucran, que lo único que tienen que hacer es pedirle perdón a Dios, que Dios entiende, y de esa manera ya queda resuelto la falta, el pecado que cometieron, y siguen adelante como si nada hubiera pasado. Y luego reinciden al siguiente mes, a la siguiente semana, y así por el estilo. Entonces, la práctica religiosa cada semana no significa que alguien automáticamente está en la luz, sino esto es más abarcativo, abarca la integridad, abarca cómo es la persona, el siervo, el hermano o la hermana en privado, donde nadie lo está viendo. Eso es lo que abarca estar en la luz. Es algo muy profundo, algunos no lo habían visto de esa manera, pero está basado en la Biblia, como estamos considerando. Y Pablo le dijo a los efesios que debían evitar todo este tipo de prácticas, no solo la inmoralidad, hasta incluso las palabras obscenas. Las palabras obscenas pueden incluir chistes o bromas en doble sentido, incluso las palabras soeces o las malas palabras que alguien podría estar muy enojado, muy indignado, y cuando siente ya se le salieron las malas palabras. Entonces es una lucha constante, y es algo que debemos reconocerlo si estamos en esta situación y poner manos a la obra para quitarnos esas malas tendencias. Vamos ahora al 9. ¿Por qué debemos evitar cualquier contacto con las cosas inmorales? Porque está demostrado que cuando una persona sigue mirando o escuchando cosas sucias e inmorales, o hablando de ellas, lo más probable es que acabe cometiendo un pecado. Y aquí tenemos el ejemplo bíblico citado directamente de Génesis 3:6, que dice: la mujer vio que el fruto era algo bueno para comer y que era deseable, y dice, lo agarró y comenzó a comer, y luego le dio a su esposo. Esto nos enseña de el poder de la vista, el poder de los ojos. Y Santiago 1:14 y 15 dice que cada persona, cada siervo, cada hermano o hermana tiene su propio deseo. Y nuestra naturaleza caída, el pecado en nosotros, está atento a ver cuándo surge alguna oportunidad de alimentar esos deseos, esos malos deseos, y es un proceso, es un dominó, como cuando están esas piezas de dominó de pie, y con una pieza que caiga, se pasa llevando a todas las demás. Con alimentar un mal deseo, a la primera oportunidad esto nos pasará llevando junto con los demás malos deseos. Dice Santiago 1:14 y 15. Entonces, hermanos, cuando nosotros
estamos mirando, escuchando cosas inmorales o hablando de ellas, eventualmente es una bomba de tiempo, terminaremos realizando aquello en que hemos estado envueltos, hablando, conversando, mirando. Eso está demostrado. Y aquí se pone otro ejemplo de tiempos modernos. A algunos hermanos no les gustan estos ejemplos porque incluso me han escrito recientemente diciéndome que estas cosas no hay que decirlas, que estas cosas pueden hacer tropezar a otras personas, pero recuerde, tenemos que ser honestos. Jehová es honesto. Jehová no nos dice van a tener una Biblia solo para ustedes, una Biblia que solo habla del paraíso y del nuevo mundo, y aparte van a tener una Biblia donde se mencionan las cosas malas que han pasado en el pueblo de Dios. No, Jehová no hace eso, Él no esconde la verdad, Él es honesto y Él espera que sus siervos seamos honestos, no que solo pongamos nuestra mejor cara y escondamos la verdad, las cosas que a veces pasan. Este ejemplo yo no me lo estoy inventando, está citado en el párrafo 9 y se menciona que un grupo de hermanos, un país, que no se menciona cuál es, pero el punto es crearon un grupo de mensajes en una red social que tampoco se menciona qué red es, y dice al principio compartían solo cosas espirituales, y aparentemente todo bien, pero eventualmente empezaron a enviar cosas de inmoralidad, de doble sentido, y propuestas, y ¿qué cree? Eso fue una bomba de tiempo. Muchos que formaban parte de aquel grupo eventualmente cayeron, cometieron inmoralidad, quizás entre ellos mismos o quizás con alguien más, alguien ajeno al grupo, pero el punto era, eso despertó, alimentó los malos deseos y de tanto hablar, de tanto mirar, terminaron cometiéndolo. Entonces debemos evitar cualquier contacto con las cosas inmorales, menciona aquí. 10. ¿Qué intenta conseguir el adversario? Y dice aquí Efesios 5, 6, y tenemos, dice, el texto de Efesios 5, 6 nos dice que nadie los engañe con palabras vacías, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. Entonces la pregunta nuevamente dice, ¿qué intenta conseguir el enemigo? Y la respuesta es confundir a la gente para que no distingan si algo está bien o algo está mal. Y alguien podría pensar, ¿y realmente es tan malo esto de no saber distinguir lo que está bien y lo que está mal? Bueno, para ponerle un ejemplo, imagine dos botellas sobre una mesa. Ahora imagine que una botella tiene un veneno letal, algún tipo de ácido transparente, y la otra botella tiene agua transparente, pero la persona no sabe distinguir cuál es cuál. ¿Considera usted que es realmente importante distinguir o da lo mismo tomar veneno letal, ácido transparente o tomar agua transparente? Es completamente lo mismo, no importa. Bueno, pensando en ese ejemplo, no le daríamos cualquier cosa si fuera nuestra familia, si fuera uno de nuestros hijos o nosotros mismos. Ahora, esto es aún más grave, como estamos viendo. ¿Por qué? Porque es en sentido espiritual. En Isaías 5:20, la Biblia dice, hay de los que dicen que lo bueno es malo y lo malo es bueno, de los que presentan la oscuridad como si fuera luz y la luz como si fuera oscuridad, de los que hacen pasar lo amargo por lo dulce y lo dulce por amargo. Ahí está, y segundo a los Corintios 4:4 dice, el Dios de este sistema está en minúscula, ha cegado la mente de las personas a fin de que no brille sobre ellos la luz de las gloriosas buenas noticias acerca del Cristo que es la imagen de Dios. Vemos que eso es lo que el adversario busca. Difuminar, por así decirlo, disfrazar lo malo de bueno. Y hoy está una lucha de poderes en los gobiernos a nivel mundial por promover este tipo de ideas, ideologías, agendas que ellos tienen
en las cuales se están promoviendo la inmoralidad desde el kinder en las escuelas y les están enseñando a los pequeños que ellos, lo que sea que ellos sientan, pueden hacerlo. Lo que sea que ellos quieran, pueden hacerlo. No tiene absolutamente nada de malo. Y si un niño quiere experimentar y estar con otro niño o con un adulto, eso es de lo más normal y nadie tiene por qué señalarlo. Y si el niño no se siente niño y quiere ser niña, no tiene absolutamente nada de malo. Y hasta tienen libros en algunos países, como en Estados Unidos, y les enseñan que esto es normal y que no tiene absolutamente nada de malo. Y si algún maestro, profesor, se niega a enseñar esto, corre el riesgo de ser arrestado y hasta de perder la licencia para ejercer la docencia. Nuevamente repito, esta es una lucha de poderes que está pasando frente a nosotros. No es nada más la guerra entre países y muchas personas están dormidas, ni cuenta se han dado que esto es lo que está pasando. Esto es el mundo que en estos momentos le espera a cada bebé que está naciendo hoy, que nació ayer, que nació este año, que nació el año pasado y que van a seguir naciendo. Un mundo completamente colapsado en sentido moral, un mundo totalmente oscuro, y viene más. Cada año que pasa esto se va esparciendo, estas agendas que ellos tienen. Así que no nos sorprende que el mundo intente hacernos creer que las cosas que Jehová dice que son sucias e inmorales no tienen nada de malo, como el ejemplo de las dos botellas, una con veneno, con ácido, y la otra con agua. Así que no tiene nada de malo, puede tomar cualquiera, dice el mundo, pero sabemos que si tomamos la equivocada, eso puede ser mortal, puede ser letal. Vemos aquí que en Segunda de Pedro 2:19 dice: aunque les prometen libertad, ellos mismos son esclavos de la corrupción, porque el que es vencido por alguien se convierte en su esclavo. Entonces las personas argumentan que ellos solo quieren ser libres, hay que dejarlos vivir y ser como ellos son y no decirles nada, porque si les dice algo, eso es herir su susceptibilidad, herir conciencias, dicen ellos, pero después vienen las consecuencias, enfermedades mentales, enfermedades físicas, y mire, hay personas que no lo aceptan, pero muchas de estas enfermedades de la mente en realidad es porque ellos abren puertas y dejan que malos entes espirituales entren en ellos. Entonces ellos tratan de resolver eso con medicina química convencional. Pero el problema no es lo químico, el problema es lo espiritual. Ese ya es otro tema. Y por eso hoy vemos que tantas películas, tantos programas de televisión, tantos TV shows y series y sitios de internet promueven estas ideologías que van en contra de las normas de Jehová. Una realidad que muchos padres están afrontando hoy es si van a enviar a sus hijos a los centros de estudio, porque, y no estoy hablando de padres cristianos, estoy hablando de personas que no se meten en el tema de la religión, pero que reconocen que es como un atentado enviar a sus pequeños a los centros de estudio, porque en realidad no solo no van a aprender, sino que les enseñan lo que es lo opuesto. Algunos han optado por clases privadas, otros por clases virtuales también, para que así ellos puedan tener un mejor control, una mejor supervisión sobre sus pequeños y la educación que reciben. Es algo bastante serio, es algo que no se había visto antes y no es nada comparado a lo que era la vida tan solo unas décadas atrás. 11. Tal como vemos en la experiencia de Ángela, ¿por qué es tan importante seguir el consejo de Efesios 5:7? Porque poco a poco estas conversaciones, estas personas pueden nublarnos el juicio, pueden hacer que dejemos de pensar como Jehová quiere que pensemos, y que poco a poco empecemos amistades con personas que no respetan a Jehová
ni sus principios, y hasta podríamos pensar que lo que dice la Biblia es muy exagerado o muy extremista y que no es para tomarlo tan en serio, que podríamos parecer fanáticos religiosos, y que eso no está bien, que hay que aprender a tener criterio amplio. Eso es lo que algunos expresan, moldeados, dejándose llevar por estas malas amistades. Entonces no estamos diciendo que tenemos que volvernos las personas más antipáticas, más groseras, rudas del trabajo y que vamos a tratar a los demás como si estuvieran expulsados, que tristemente así lo han hecho algunos hermanos. Simplemente trabajamos y vamos a trabajar, hacemos nuestro trabajo de la mejor manera posible y si podemos hacer un favor, si podemos ayudar, lo hacemos con gusto, pero ya lo que es la vida privada, la vida personal, el entretenimiento, ahí ponemos ciertos límites. Vamos ahora a ver aquí la imagen y no todas las amistades nos ayudan a obedecer a Jehová. ¿Cuáles elegiremos? Una muy recurrente que es lamentable, ciertamente, es que hay personas del mundo que tienen a veces hasta mejores cualidades que algunos hermanos de la congregación. Y esto puede hacer que algunos tambaleen en su fe porque a lo mejor la amistad que tenían en el salón no fue tan condescendiente como lo fueron algunos del mundo. Entonces, debemos cuidarnos. A veces son trampas que el enemigo nos pone en el camino para demostrarnos, para decirnos que no siempre Jehová tiene razón y evidentemente no es así. Repito, es el maestro del engaño. Puede mover a las personas para que actúen de una manera y hacernos dudar. ¿Qué debemos hacer si queremos obedecer las normas de Jehová? No dejarnos engañar como le pasó a Eva con la serpiente. Tenemos aquí el texto de Efesios 4, 19 y 20. Como han perdido todo sentido moral, se entregan a la conducta descarada y practican toda clase de impureza con avidez. Pero ustedes no aprendieron que el Cristo fuera así. Debemos entonces cuidarnos mucho con quienes tenemos ciertas conversaciones. Puede hacer que aparezca alguien muy amable y nos diga, ¿y realmente es tan malo tener relaciones antes del matrimonio? Y es cierto que en su religión a ustedes no les permiten hacer nada. Y es cierto que en su religión de ustedes les dicen que está mal socializar con otras personas. Y es cierto que en su religión no les permiten divertirse. Y ahí es cuando entra la duda, como la serpiente le dijo a Eva, ¿de veras Dios dijo eso? ¿De veras Dios dijo que no pueden comer de todos los árboles del jardín? ¿De verdad Dios dijo eso? ¿Y qué contestó Eva? No, 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 en absoluto. Él más bien lo que quiso decir es que sí podemos comer, solo es de uno del que no. ¿Y qué cree? ¿Qué le dijo la serpiente? Pues no, no morirán. De hecho, puedes comer hasta de ese mismo árbol. ¿Y qué crees? Serás como Dios y no morirás. Y fue allí donde ella despertó, por así decirlo. Despertó la duda en ella misma. Despertó esa curiosidad de algo que al principio ella sabía que no debía de hacer y al final terminó haciéndolo por esa conversación con alguien que aparentemente parecía interesado en ella, en ayudarla, sí, atento. Y así le ha pasado a muchos hermanos en el lugar de trabajo, con compañeros, por ejemplo, en el lugar de estudio, sí, que se acercan y les dicen, ¿es cierto que en su religión no les permiten hablar con nadie? No, 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 sí, sí podemos hablar con las personas, sí podemos. Lo que no podemos es cometer inmoralidad. ¿Pero realmente es tan malo cometer inmoralidad? ¿Realmente es tan malo ser feliz hoy y disfrutar la vida? Vida solo hay una. ¿Es tan malo disfrutar de la vida? No, no creo que sea tan malo. Y ahí terminan cayendo en inmoralidad.
¿De verdad es tan malo? ¿Se tienen que enterar los de su religión? Usted puede divertirse y no se tienen que enterar. Y ahí está nuevamente sembrando la duda. Y cuando sienten, estos hermanos ya estuvieron con uno y luego ya es una rutina entre ellos esta vida inmoral. Por eso dice la pregunta, me aseguro de evitar contacto innecesario con personas en la escuela, en el trabajo, que no respetan las normas de Jehová. Hoy ya mencioné, hay movimientos que están cobrando fuerza del mismo género y alguien podría pensar, sí, pero ellos son muy amables y me han ayudado cuando, algunos dicen, cuando incluso ni los hermanos me han ayudado. Tenemos que cuidarnos mucho. ¿Por qué? Porque en ocasiones es nada más un cebo, un gancho que el adversario va tejiendo para que caigamos en la trampa. Y ya, después la persona dice, sí, bueno, yo pues me dejé llevar porque eran muy amables conmigo, llegué a pensar que como los hermanos no eran tan amables y estas personas del mundo sí, y pues al final terminé cayendo en inmoralidad con ellos y reconozco que mi error fue creer que como eran muy amables eran buenas personas, mejores que algunos hermanos y por eso cuando sentí ya había caído en inmoralidad. Mire cómo una cosa puede conducirnos a otra. Somos valientes y defendemos los principios bíblicos, aunque las personas nos llamen extremistas o intolerantes. A nadie le gusta sentirse el patito feo en la oficina o, por ejemplo, en el lugar de estudio. Pero, en ocasiones, es un precio que hay que pagar, que no hay que avergonzarnos, como dijo Pablo, no te avergüences de las buenas nuevas por servirle a Jehová. 2 Timoteo 2:20 al 22 dice que debemos tener cuidado incluso dentro de la congregación. Hay hermanos que, esto es muy triste de decirlo, llevan una doble vida y andan viendo quién anda débil en cierto modo, quién es una presa vulnerable adentro de la congregación, quién tiene una baja autoestima para aprovecharse de esa persona. Para proponerle algo como cometer inmoralidad, y esto puede ser en la misma familia, esto puede ser en la congregación, dice el párrafo, y debemos entonces cuidarnos mucho también y no tener miedo, si es posible, de grabar a estas personas y reportarlo o informarlo a quien o a donde corresponda. Algunas personas argumentan que no, que malentendieron su amabilidad, y por eso es importante cubrirnos las espaldas y cuidarnos y cuidar a nuestra familia de estas personas. Si tenemos la más mínima sospecha o duda, hagámosle caso a esa intuición. Si a veces lo ignoramos y pensamos que no, que estas cosas no pasan en la congregación, que todos son hijos de Dios, todos son muy buenos, tienen cara de ángel, podría alguien pensar, y debemos cuidarnos de esas personas que aparentan en ocasiones una cara fingida. Esto que acabo de decir está basado al final del párrafo, entonces no es una ocurrencia personal, no es que esté también yo pretendiendo crear una división. En un sentido general, esto fue escrito a los primeros cristianos y a nosotros nos sirve de advertencia en nuestro siglo XXI. Sigamos andando como hijos de la luz. Tenemos ahora Efesios 5, 7 al 9, es el párrafo 13, y dice, por lo tanto no sean sus cómplices, porque en un tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en unión con el Señor. Sigan andando como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en toda clase de bondad, justicia y verdad. ¿Qué significa seguir andando como hijos de la luz? Este es un tema muy profundo. Aquí habla de no ser cómplices y muchas veces hay hermanos que caen en esto, en ser cómplices, porque dicen que no quieren manchar el nombre de Jehová, el nombre de la organización, pero la realidad es que hasta Dios mismo lo dice en la Biblia, el nombre de Él está manchado, súper manchado entre las naciones por culpa de malos elementos internos.
Así que si alguien incurre en algo grave, que ya no es nada más una ofensa grave, como ya he dicho, que lo vio feo, que no lo saludó, que lo ignoró, esas son ofensas que no están bien, pero ya hablando en un sentido más delicado, más grave, alguien que se propasó con otra persona, incluso hasta con un menor, evidentemente eso hay que informarlo, hay que reportarlo, no debe quedar impune. ¿Por qué? Porque dice el texto, no sean sus cómplices. Con el solo hecho de quedarnos callados, ya estamos siendo cómplices y luego vendrá otra persona que será víctima de este individuo y otra víctima y nosotros, como no dijimos nada, no cortamos, somos cómplices. La Biblia dice que Dios detesta a quienes son cómplices. En Eclesiastés dice también en Proverbios que Él detesta a quienes declaran inocentes a los culpables y culpables a los inocentes. Todo esto sale por el primer texto de Efesios 5:7, dice, no sean sus cómplices. Entonces, hermanos, ¿qué más podemos decir de seguir andando como hijos de la luz? Comportarnos en todo momento como un cristiano verdadero. Esto es ser íntegros. Esa es la definición de integridad, comportarse en todo momento en integridad. Aunque no nos estén viendo los demás, sabemos que Jehová nos está viendo. Evitamos llevar una doble vida. Una persona que va a todas las reuniones, que sale a predicar, pero que en privado practica la inmoralidad, quizás fornicación, quizás adulterio, quizás con el mismo género, esa persona está viviendo en inmoralidad, no está andando en la luz. Tiene un pie en la luz y otro pie en el pecado, en la oscuridad. Debemos hacer varias cosas, dice. Una es leer, estudiar la Biblia, las publicaciones, y prestemos atención al ejemplo y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Él es la luz del mundo. De hecho, Él dijo, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Algunas religiones dicen, no, es que necesitamos a la Madre de Jesús para llegar al Padre. Otras religiones enseñan lo contrario, enseñan, no, necesitamos a nuestro apóstol, a nuestro profeta. Algunos dicen hasta a nuestro ungido para llegar al Padre. Pero eso es falso, es antibíblico. El único camino al Padre es Jesucristo, no otro ser humano imperfecto. Vamos ahora al 14. ¿Cómo puede ayudarnos el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es muy importante. El Espíritu Santo puede ayudarnos a hacer frente a las ideas y las filosofías de este mundo que van en contra del punto de vista de Dios. A lo mejor no podremos cambiar la mentalidad de las personas, pero nos protegerá para que esto no nos cambie a nosotros. Tendremos paz interna, paz mental, y también puede ayudarnos a dar fruto, el fruto del Espíritu. Como dice en Gálatas y en Gálatas 5, sí, y a actuar con bondad y justicia y verdad, especialmente si nuestra crianza o cultura promueve lo opuesto. Hay personas que han crecido, el mundo los moldeó de una manera muy injusta, de una manera muy falsa, y quienes ya la mentira forma parte de su personalidad, han aprendido nada más a vivir, a sobrevivir mintiendo y engañando a otros, actuando de manera con truhanerías, de manera injusta, no son nada bondadosos, nada más tienen la supervivencia por ellos mismos, pero el Espíritu Santo puede transformarnos. Hay países donde las personas son así, cero bondadosas, cero justas. Entonces un hermano de ese país va a tener que luchar porque así fue criado, así fue educado, así es su cultura. Y ahí necesitamos Espíritu Santo. 15. ¿Qué podemos hacer para recibir Espíritu Santo? Y tenemos aquí el texto de Efesios 5, 19 y 20. Háblense unos a otros con salmos, alabanzas a Dios, canciones espirituales, cantando, acompañándose con música en el corazón para Jehová, dando siempre gracias a Dios y Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Aquí se menciona que para tener Espíritu Santo, en primer lugar hay que pedirlo en oración específica, en oración en privado a Jehová. Jesús dijo que el Padre dará Espíritu Santo a quienes se lo piden. Otra manera es en las reuniones. Cuando nosotros vamos a las reuniones estamos alabando a Jehová con los hermanos, pero ahora reflexionemos un momento y pausemos ahí. ¿Cómo hacemos sentir nosotros a los hermanos en las reuniones? Ya he mencionado, si les aplicamos la ley del hielo, si los ignoramos como si no existen, si los vemos y no los saludamos, si los evadimos, si los miramos despectivamente, si nos burlamos de ellos. Imagínense, formamos grupitos en el salón del reino y excluimos a los demás, y los demás quedan después de la reunión como en el aire, que ya no saben qué hacer porque los demás no quieren hablar con ellos. ¿Es realmente eso el Espíritu Santo? Todo lo contrario, es lo opuesto al Espíritu Santo, actuar de esa manera. Entonces alguien podría decir, sí, pero la otra persona no tiene que ofenderse, no tiene que tomárselo personal, tiene que perdonar, y es válida esa exhortación, pero nada más estamos viéndolo y dándolo a la persona que recibe la ofensa. Pero ¿por qué no dar esa exhortación a la persona que realiza la ofensa? ¿Es realmente amoroso y cristiano ignorar a los demás, hacerlos sentir ignorados, que no existen? ¿Es eso realmente cristiano? La respuesta es no. Entonces, no nos acostumbramos solo a dar la exhortación a quien recibe la ofensa, sino también a quien da la ofensa. De lo contrario, hermanos, es como si cualquiera de nosotros pudiera agarrar un garrotazo y darle garrotazos a todos en la reunión. ¿Y qué vamos a decir? Que nos tienen que aguantar, que nos tienen que perdonar y que no tienen que ofenderse y tomarlo todo personal. Evidentemente no está hablando de eso, pero estamos hablando de cómo recibir Espíritu Santo en las reuniones, y estamos viendo que ciertas conductas pueden hacer lo contrario, pero si hacemos lo que dice el texto, animarnos, saludarnos, compartir con los hermanos, eso va a ayudar a promover ese ambiente positivo y espiritual en las reuniones. ¿Qué nos ayudará a tomar buenas decisiones? Efesios 5:10 y 17. Entonces tenemos aquí ahora el 16 y dice, sigan asegurándose de lo que le agrada al Señor. Por esta razón dejen de ser insensatos y comprendan cuál es la voluntad de Jehová. Debemos averiguar cuál es la voluntad de Jehová y entonces hacerla. Y quizás nos demos cuenta que en ocasiones hacer la voluntad de Jehová implica no complacer a ciertas personas. Hay personas que podrían decirnos que hagamos algo, que hagamos lo que ellos quieren que hagamos, lo que según ellos está bien, pero si vamos a la Biblia, vemos que la voluntad de Jehová es muy diferente. Cuando tratamos de encontrar principios bíblicos que aplican a nuestra situación, lo que en realidad estamos haciendo es tratar de averiguar lo que Jehová piensa sobre ese asunto. Y a veces nos daremos cuenta que no hay solo una opción válida, hay varias opciones que Jehová aprueba. 17. ¿Cómo podemos aprovechar bien el tiempo? Bueno, teniendo un horario equilibrado. Hay personas que viven solo para trabajar y hay quienes trabajan para vivir. Y tenemos que trabajar, pero es bueno incluir en nuestro horario tiempo para adorar a Jehová, para las reuniones, para la predicación, según nuestras circunstancias también, porque hay jóvenes solteros que pueden salir a predicar todos los días de la semana, no tienen que trabajar, sus padres los mantienen, pero hay hermanos que tienen que trabajar para cubrir las necesidades de su cónyuge y de sus hijos y de ellos mismos, y encima de eso para dar contribuciones mes a mes en la congregación, y así sucesivamente. Entonces es bueno valorar a nuestros hermanos y no establecer una regla y pensar que todos tienen que seguir exactamente esa misma regla. No todos están en la misma circunstancia. Es bueno aprovechar el tiempo de la mejor manera, centrarnos en las cosas que de verdad son importantes. Y nuevamente, quizás alguien predica todos los días, pero ¿y si lleva una doble vida? ¿Y si estaba practicando inmoralidad, adulterio, fornicación,
hasta con el mismo género. ¿Es realmente eso algo que Jehová prohíbe? ¿Es algo que podemos negociar y decir yo predico todos los días pero tengo una licencia para pecar? No funciona así. Y aquí vemos que los cristianos de Éfeso recibieron el consejo de aprovechar bien el tiempo. Predicaban como hoy lo hacemos en la predicación pública, en lugares públicos, de casa en casa, etcétera, etcétera. 18. ¿Qué pasos dio Donald para aprovechar bien su tiempo? Él dice, analicé mis circunstancias y le supliqué a Jehová que me ayudara a hacer más en el ministerio. Esto es muy importante porque él le pidió a Dios que le diera la oportunidad de tener un empleo, que le dejara tiempo para predicar. Y lo encontró, y entonces emprendieron el precursorado. Nuevamente, algunos hermanos podrán hacerlo así, otros no, pero lo importante es no dejar de servirle a Jehová. 19. ¿Qué pasos debemos hacer para seguir andando como hijos de la luz? Estar decididos en nuestro corazón, como los hebreos, los jóvenes hebreos en Babilonia, a no contaminarnos, a no participar en las obras inmorales de este mundo, como la inmoralidad, palabras obscenas. La inmoralidad es muy abarcativa, puede ver el glosario de la traducción del Nuevo Mundo. No llevar una doble vida. Solos no podremos, necesitamos la ayuda de Jehová, de un poder superior, quien mediante su Espíritu Santo y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo nos guiarán y nos ayudarán. Entonces, ir a las reuniones, leer la Biblia, predicar es muy importante, es parte esencial, pero no es nada más eso. Ya mencioné, si uno lleva una doble vida, ya no está andando en la luz. Aunque vaya a todas las reuniones, aunque lea la Biblia, aunque predique, y lamentablemente esto pasa, le ha pasado a algunos, no pensamos que eso no pasa, pero si además de ir a las reuniones, de leer la Biblia y de predicar, llevamos una vida íntegra delante del Creador, una vida transparente delante de Él, tenemos esa solvencia espiritual, moral, estamos íntegros, entonces estamos andando como hijos de la luz. Y esa es una medalla interna que pocas personas tienen hoy en el mundo en el que vivimos, un mundo tan superfluo, un mundo tan vano en el que se dejan llevar muchos por las apariencias externas y no saben a quién realmente tienen frente a ellos. Vamos ahora al repaso. ¿Qué representa la luz y la oscuridad que se menciona en Efesios 5:8? La luz representa andar como Jehová y Jesús nos enseñan en la Biblia, no por guardar las apariencias, sino como una forma de vida transparente e íntegra delante de ellos. Por otro lado, la oscuridad puede referirse en un sentido religioso a prácticas religiosas falsas, hasta espiritismo, y también prácticas inmorales. Los efesios tenían creencias religiosas falsas y eran personas muy inmorales. ¿Qué debemos hacer para evitar la oscuridad? Rechazar las prácticas que desagradan a Jehová. Esto no solo incluye la inmoralidad sexual, sino también las palabras obscenas. Cuidar nuestras compañías, incluso adentro de la congregación. Nuestras conversaciones, incluso en redes sociales. Es bueno pensar el teléfono con el que nosotros nos estamos manejando, el teléfono que usamos para dar asignaciones en la reunión, ¿para qué más lo usamos? ¿Intercambiamos conversaciones inmorales con personas en ese mismo teléfono con el cual subimos después a la plataforma o a la reunión o a la predicación? Conviene que realmente meditemos en eso. ¿Qué debemos hacer para seguir andando como hijos de la luz? Comportarnos en todo momento como cristianos verdaderos. No es como una camisola. Las personas se ponen la camisola de su equipo deportivo cuando están viendo el partido de su equipo y se la quitan después. Esto de nuestra adoración a Jehová no es como una camisola. La ponemos solo al ir a la reunión y al servicio del campo y de ahí nos la quitamos. Para lograrlo debemos ser íntegros. Claro, es importante estudiar la Biblia, ir a las reuniones y
enfocarnos en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad, la vida, la luz. Él lo es todo. Hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos. Los invito a compartir este video, a suscribirse. Y quiero darles las gracias por sus comentarios que han sido muy animadores, muy emotivos, por cierto, y nos alientan mucho. Muchas gracias, hermanos. Todo esto no sería posible sin Jehová y sin ustedes también. Así que los valoramos, los respetamos y los apreciamos mucho a todos ustedes. Vamos a pasar al segmento de los saludos. Enviamos un cordial saludo a Elizabeth Latorre, Anamar Perla, Ulises Mayo Ramírez, José Alfaro, Carlos Zúñiga Piccolo, Mercedes Cruz, H. Kerip, Cedit Maldonado, Ronald Abarca, Roberto Quintana, María Esther Guzmán y Judite Pires. Un cordial saludo y muchas gracias, queridos hermanos, que Jehová los siga bendiciendo, prosperando. Continuamos con los saludos a los siguientes hermanos: Rosalba Gaitán, Edith Curashige, Maritza Peregrino, Hortensia Bernal, Nilda Suárez, Casimiro Mans, Ricardo Hernández. Saludamos a la hermana Esther 3320 que dice: hermano, por favor, saludos a mi niña Sinaí Ortega, que se va a matricular en la Escuela del Ministerio Teocrático porque quiere ser publicadora. Desde muy pequeñita la acompaña a predicar y ahora quiere pertenecer al pueblo de Jehová. La felicitamos, compartimos su alegría y le enviamos un cordial saludo a Sinaí Ortega, que siga progresando y alcanzando las metas espirituales y ayudando a su madrecita. Es muy importante que siga siendo una buena niña, que siga ayudando a sus padres y Jehová la va a seguir bendiciendo. Saludamos a Sonia Aguilar. Tenemos a Margarita González, familia Ortega Galván. Jenny Moncada nos deja su perla también, muchas gracias. Desde aquí nos saludan varios hermanos: Leandro González, Patricia Gil, que está recuperándose de sus quebrantos de salud, que Jehová la siga bendiciendo y cuidando, hermana. Les saludamos a María Álvarez, Adriana Machay, Carlota Mena. Tenemos también a Marina Medina, Jaime Pérez Ávila y Emilia Duarte. Ha sido un placer haber tenido juntos este análisis. Gracias una vez más, bendiciones de Jehová y hasta una próxima transmisión.